Para la mayoría, un desierto es solo arena, calor y silencio. Pero estos paisajes aparentemente vacíos guardan los secretos más extraños del planeta. En este video, vamos a explorar 15 de los hallazgos más insólitos jamás encontrados en los desiertos del mundo. Empecemos. En 2022, en las llanuras devastadas por las inundaciones de Pakistán, alguien grabó algo que parecía sacado de una pesadilla bíblica. Millones de peces diminutos avanzaban sobre la arena del desierto, siguiendo un hilo de agua. El propio camarógrafo dijo que le recordaba a las plagas de Egipto. En condiciones normales, ningún pez debería poder sobrevivir en un lugar así de seco. Ese año, lluvias sin precedentes desbordaron embalses y ríos, y el agua se derramó con violencia sobre el desierto. Los biólogos identificaron la especie como Puntius sophore, una carpa de agua dulce conocida como el pez viajero. Y el nombre le viene de sobra. Este animal tiene un instinto casi obsesivo por seguir cualquier corriente. Así que simplemente persiguió el agua mientras retrocedía por tierra seca. Pero ahí está el misterio que nadie ha podido resolver. Los embalses cercanos son demasiado pequeños para explicar esa cantidad de peces apareciendo de golpe. Y por si fuera poco, los grupos de conservación advierten que inundaciones como esta arrastran especies invasoras a ecosistemas muy frágiles. ¿De dónde vino realmente ese río viviente? Cuéntame en los comentarios desde qué país estás viendo esto. Me muero de curiosidad por saber hasta dónde llegan estos misterios del desierto. En 1955, unos trabajadores en el desierto sirio encontraron una estatua de león semientera en la arena. Al excavar, emergió un templo monumental, Ain Dara, construido hacia el 1300 a.C. Entre leones y esfinges tallados, el umbral de piedra caliza guardaba algo perturbador: dos huellas humanas gigantescas, cada una de 90 centímetros de largo. Más adelante, una tercera huella solitaria, como si algo hubiera caminado por allí. La distancia entre los pasos sugería una criatura de unos 19 metros de altura. Algunos vieron ahí la prueba de una raza de gigantes. Los arqueólogos lo descartan. Unos artesanos capaces de tallar bloques enormes podían grabar huellas sobredimensionadas sin dificultad. El propósito era simbólico: representar la presencia invisible de un dios entrando al espacio sagrado, para que el fiel sintiera su propia pequeñez ante lo divino. Una idea grabada en roca para siempre, o casi. En 2018, ataques aéreos destruyeron Ain Dara. ¿A quién honraban realmente esas huellas? En Deir el-Medina, el pueblo donde vivían los artesanos que construían las tumbas reales egipcias, los investigadores encontraron algo inesperado: dos momias femeninas con tatuajes grabados sobre su piel, increíblemente bien conservada. Siglos atrás, los ladrones de tumbas las habían desenvuelto, y sin saberlo, dejaron esa piel al descubierto para que hoy pudiéramos estudiarla. Con imágenes infrarrojas, los antropólogos contaron más de 30 tatuajes distintos en el cuello, los brazos, los hombros y la espalda de una sola mujer. Durante años, se asumió que los tatuajes egipcios eran puramente decorativos. Pero esto era otra cosa: el ojo de Horus, líneas en zigzag que simbolizaban agua fría, y el dios Bes, protector de las mujeres en el parto, repetido una y otra vez. Y lo más revelador: estaban en la pelvis, la zona lumbar y la garganta, lugares que solo tienen sentido si el objetivo era sobrevivir. Estas mujeres soportaron ese dolor para llevar consigo una protección divina permanente frente al peligro del alumbramiento. Unas estatuillas halladas cerca parecen confirmarlo, aunque el significado completo aún no se ha descifrado. ¿De qué creían que las protegía exactamente? Si esta historia te pone los pelos de punta, escribe sí en los comentarios. Y prepárate, porque lo que viene ahora es un engaño antiguo, con consecuencias muy modernas. En octubre del año 2000, la policía de Baluchistán, Pakistán, interceptó una venta ilegal que dejó a todos sin palabras. Lo que tenían delante
Era una momia envuelta al estilo egipcio clásico, colocada dentro de un ataúd de madera dorada. Llevaba máscara de oro, corona y un pectoral con inscripciones que afirmaban que el cuerpo era el de la hija del rey persa Jerjes. El precio que pedían, unos 11 millones de dólares. Por un momento, parecía que la historia estaba a punto de reescribirse. Pero bastó mirarla de cerca para que todo se derrumbara. Los adornos de oro eran sospechosamente endebles, se doblaban con los dedos. Y la antigua Persia nunca practicó ese tipo de momificación. Las sospechas se convirtieron en certeza cuando llegaron los análisis forenses. Escáneres y autopsias revelaron que el cuerpo no tenía nada de antiguo. Pertenecía a una mujer de entre 21 y 25 años que había muerto alrededor de 1996. Tenía la columna y el cuello rotos y sus restos habían sido secados de forma tosca para imitar una momia milenaria. La conclusión fue escalofriante. Una víctima de asesinato moderno había sido disfrazada para ejecutar una estafa millonaria. Su verdadera identidad nunca fue descubierta. ¿Quién era ella? ¿Y quién tenía los conocimientos para ocultarla así? A unos 75 kilómetros al sur de Antofagasta, en Chile, hay conductores que frenan en seco al borde de la Panamericana sin haberlo planeado. Desde las dunas del desierto de Atacama, una mano gigante surge de la arena apuntando al cielo. La primera impresión es de incredulidad. Parece un gigante enterrado o un monumento antiguo que el desierto fue tragando. La historia detrás es tan moderna como perturbadora. La escultura, conocida como la mano del desierto, está construida en hormigón armado y hierro, y mide 36 pies de altura, unos 9,9 metros. La inauguró en 1992 el artista chileno Mario Irarrázaval como símbolo de la fragilidad humana frente a la naturaleza en el desierto más árido del mundo. Pero muchos ven algo más. Un memorial silencioso a las víctimas de la injusticia y a los desaparecidos durante la dictadura militar chilena. Una mano que clama desde la arena. Aunque la vandalizan con frecuencia, las autoridades locales no dejan de limpiarla. Si crees que este video merece llegar a más gente, pulsa el botón Hype. Cada uno cuenta. En 2018, un geoquímico francés le compró a un comerciante en Marruecos una piedra de aspecto completamente corriente. El vendedor decía que había caído del cielo, recogida en el noroeste del Sáhara. Pesaba 850 gramos, unas 23 onzas, pero su superficie lo delataba todo. Una costra brillante con las marcas de quemado propias de algo que ha cruzado la atmósfera a gran velocidad. Los análisis lo confirmaron. Era un meteorito real. Hasta ahí, nada extraordinario. El problema llegó con la composición química. Sus minerales eran casi idénticos a los de las rocas volcánicas formadas aquí, en la Tierra. La conclusión fue desconcertante. Un trozo de nuestro propio planeta que salió al espacio y volvió. Las mediciones de isótopos indican que estuvo en órbita unos 10.000 años. Ninguna erupción puede lanzar una roca tan alto. Ni las explosiones más potentes llegan a la mitad del camino. La teoría más aceptada apunta a un impacto de asteroide masivo que la catapultó fuera de la atmósfera. El cráter que lo probaría aún no ha aparecido. Si la idea de un trozo de la Tierra vagando en el espacio durante milenios no te deja dormir, este canal es para ti. Dale like, suscríbete para no perderte el próximo video, y compártelo con ese amigo escéptico que necesita verlo. En el desierto del Namib, en el sur de África, el suelo esconde un patrón natural tan preciso como desconcertante. Millones de parches circulares desnudos salpican la arena, cada uno rodeado de un anillo de hierba alta. Miden entre 2 y 12 metros. Y lo más inquietante es que desaparecen y reaparecen siempre en el mismo lugar. Las leyendas locales los llaman huellas de los dioses. Los científicos llevan décadas debatiendo su origen. Una teoría culpa a termitas que devoran raíces y matan la vegetación. Otra propone que las plantas se autorregulan bajo sequía extrema. Estudios recientes del suelo apoyan esta segunda hipótesis. Cuando el clima era más húmedo,
Estas llanuras albergaban lechetresna tóxica. Al morir, dejó una savia que envenenó el suelo durante años, y la composición química interior de los círculos coincide con la que hay bajo esas plantas muertas. Aún así, ninguna explicación ha cerrado el misterio por completo. En 1898, dentro de una tumba de Saqqara, los arqueólogos sacaron a la luz una pequeña talla de madera de sicómoro con alas extrañamente rectas. Tenía unos 2100 años de antigüedad. Nadie le dio importancia, y la pieza quedó enterrada en los almacenes de un museo de El Cairo durante décadas. En 1978, un egiptólogo aficionado llamado Khalil Mesija la rescató del olvido con una observación inquietante. Aquello se parecía demasiado a un avión moderno. La teoría oficial la consideraba una simple ofrenda o un juguete. Mesija pensó otra cosa. Construyó una réplica, le añadió un estabilizador de cola y afirmó que planeaba lanzarla. Eso abrió la puerta a teorías sobre tecnología de vuelo olvidada, o incluso de origen extraterrestre. Las pruebas posteriores no resolvieron nada. Un investigador concluyó que sin cola el diseño era violentamente inestable e incapaz de volar. Otro, con túnel de viento y simulador, obtuvo lo contrario. Con un ala de cola añadida, generaba una sustentación sorprendente. El problema es que la talla original no muestra ningún indicio de que alguna vez se le hubiera unido una cola. Sin ella, todo se derrumba. El Sáhara, el desierto más grande, más caliente y más seco del planeta. Nadie espera encontrar nieve allí. Y sin embargo, en enero de 2021, cerca de la localidad argelina de Ain Sefra, ese paisaje de dunas anaranjadas amaneció cubierto por una fina capa de nieve y hielo. Una imagen que parecía sacada de otro mundo. Lo normal es que las temperaturas nocturnas ronden los 57 grados Fahrenheit, unos 15 grados Celsius. Pero aquella noche, el termómetro cayó hasta los 28 grados Fahrenheit, es decir, -2 grados Celsius, suficiente para que la escasa lluvia se congelara directamente sobre la arena. Los meteorólogos lo explican así. Un sistema de alta presión sobre Europa empujó una masa de aire polar hacia el norte de África. Pero lo más llamativo es que no fue un accidente único. Ain Sefra ya había visto nevar antes, en 1979, en 2016 y en 2018. Y los geólogos añaden algo aún más asombroso. El Sáhara no siempre fue este infierno árido. A lo largo de la historia, ha alternado entre épocas verdes y épocas estériles. Algunos investigadores incluso predicen que, en unos 15.000 años, podría volver a llenarse de vida. ¿Te sorprende que nieve en el desierto más caliente de la Tierra? Si crees que este planeta es más raro de lo que imaginamos, escribe el número 9 en los comentarios. A unos 8 kilómetros al noroeste de Giza, entre las ruinas de la pirámide de Djedefre en Abu Rawash, los arqueólogos toparon con algo desconcertante. Tallada en la roca madre, una escalera estrecha desciende en vertical 20 metros bajo tierra. Bajas peldaño a peldaño esperando llegar a algo, y de repente, nada. Un callejón sin salida húmedo y lleno de escombros, sin jeroglíficos, sin inscripciones, sin una sola imagen que explique su propósito. Y el lugar está justo al lado de una zona militar restringida, lo que ha disparado teorías sobre túneles secretos y hallazgos ocultos. Los egiptólogos no se ponen de acuerdo. Unos apuntan a una entrada secreta de un templo del dios Serapis aún sin descubrir. Otros, más pragmáticos, señalan la humedad del fondo. Quizás los romanos excavaron estos escalones para acceder a agua subterránea, un simple pozo. Sin inscripciones que lo confirmen, la respuesta sigue enterrada bajo esa roca. ¿Quién talló estos escalones? ¿Y a dónde esperaba llegar? La Costa de los Esqueletos, en Namibia, no es un nombre poético, es una advertencia. Se la conoce como el mayor cementerio de barcos del planeta, y con razón. Más de 1000 embarcaciones han naufragado aquí, atrapadas entre el desierto y el océano. El Namib llega hasta las aguas heladas del Atlántico,
y cuando el aire ardiente del desierto choca con las corrientes frías del mar, se forma una niebla tan densa que cubre esta costa unos 180 días al año. Los capitanes no veían nada hasta que ya era demasiado tarde. El carguero alemán Eduard Bollen naufragó en 1909. Hoy descansa casi 1 kilómetro tierra adentro, enterrado entre dunas. No fue el mar quien lo arrastró, fue el desierto quien avanzó, empujado por los vientos y una línea de costa que fue retrocediendo poco a poco. En 1942, un barco de pasajeros británico encalló aquí y desató un rescate brutal de 26 días. Un remolcador encalló también. Un avión se estrelló en las olas. Todos los pasajeros sobrevivieron, pero el desierto sigue devolviendo restos que es mejor no imaginar. ¿Te atreverías a poner un pie en una costa que ha tragado miles de barcos? Si la respuesta es no, escríbelo abajo, no. A 3.000 metros de altitud, en el borde del Salar de Uyuni, Bolivia, hay un cementerio que no guarda personas, guarda máquinas. Más de 100 locomotoras de vapor y vagones británicos yacen oxidándose sobre la tierra árida, con más de un siglo encima. En ese páramo de altura, su presencia resulta tan fuera de lugar que parece sacada de otro mundo. Todo empezó con el auge minero de finales del siglo XIX. Uyuni fue un nudo ferroviario clave. Esos trenes importados desde Gran Bretaña transportaban estaño y plata hacia la costa. Luego la historia fue brutal. Una guerra arrasó la salida al mar de Bolivia y la minería se hundió. Las máquinas perdieron todo su valor y moverlas de vuelta por la cordillera era impensable, así que las dejaron ahí. Décadas de vientos cargados de sal las han reducido a esqueletos. La leyenda dice que algunos vagones fueron asaltados por Butch Cassidy y el Sundance Kid. Hoy son el monumento más honesto al precio que cobra el desierto cuando la ambición se queda sin camino. En 2022, paleontólogos que exploraban la meseta calcárea de Fayum, en Egipto, dieron con algo rarísimo. Un esqueleto fósil casi intacto del antepasado directo de la cobra egipcia, con 37 millones de años de antigüedad. Hoy Fayum es un desierto seco y hostil, pero entonces era un delta inundado y lleno de vida. Que los huesos de un reptil sobrevivieran tan completos después de tanto tiempo dejó a los investigadores sin explicación inmediata. Y lo que ese fósil reveló lo cambió todo. El pariente más antiguo conocido de este linaje venía de Namibia, con unos 23 millones de años. Este hallazgo retrasó esa fecha 14 millones de años de golpe y permitió trazar la migración desde Asia hasta África. En el mismo yacimiento apareció además el cráneo de un mamífero carnívoro que cazaba primates primitivos. No es casualidad que los egipcios construyeran después un culto religioso entero alrededor de la cobra. Si este tipo de hallazgos te engancha, suscríbete para que el próximo misterio te llegue directo. Un like rápido ayuda a que más curiosos encuentren estas historias. Y si conoces a alguien al que le apasionan los enigmas sin resolver, comparte este video con esa persona ahora mismo. En 2021, en el Parque Nacional White Sands, en Nuevo México, los antropólogos hallaron huellas humanas impresas en la arcilla seca de un antiguo lecho lacustre. Talones y dedos, perfectamente definidos. El fechado por radiocarbono de semillas encontradas dentro de esas huellas arrojó una cifra que lo cambia todo. Entre 21.000 y 23.000 años. El problema es que, según la cronología aceptada, los primeros humanos no llegaron a América antes de hace 13.000 años. Estas huellas los sitúan aquí 10.000 años antes, en pleno apogeo de la última edad de hielo. Los críticos objetaron que las semillas bajo el agua pudieron absorber carbono antiguo y falsear los resultados. Para resolverlo, un estudio posterior usó dos métodos independientes: fechado de polen terrestre y medición de cuándo la arena dejó de exponerse a la luz solar. Ambos confirmaron el mismo rango de edad. Y hay un detalle que eriza la piel. Muchas de esas huellas son de niños, y algunas parecen seguir el rastro de perezosos gigantes extintos. En el oasis de Taima,
En el noroeste de Arabia Saudí, existe una formación de arenisca de unos 4.000 años de antigüedad que lleva generaciones generando debate. Y cuando la ves, entiendes por qué. La roca es enorme y está partida exactamente por la mitad, de arriba a abajo, con una precisión tan perfecta que parece el corte de un láser. Sin astillas, sin irregularidades. Las dos mitades se sostienen sobre pequeños pedestales naturales, como colocadas a propósito, y en su superficie hay grabados de caballos y camellos tallados hace milenios. Las teorías más atrevidas hablan de tecnología perdida o de un alienígena cortando piedra con un rayo de luz. Suena fascinante, pero no hay ningún dato que lo respalde. Los geólogos proponen algo más sobrio, la naturaleza actuando por etapas. La arenisca es frágil, y el movimiento del suelo pudo generar una fractura a lo largo de una falla oculta. El agua se coló en esa grieta, se congeló, se expandió y fue abriéndola ciclo tras ciclo. Luego el viento, al pasar por ese canal estrecho como un túnel, pulió las paredes hasta dejarlas lisas. Lógico en teoría, pero nada está definitivamente probado. Si has llegado hasta aquí, es porque de verdad te importa. No te quedes solo en el like. Dale también un poco de cariño a este video. Solo te lleva unos segundos, pero puede hacer que llegue mucho más lejos. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.